Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión estaremos comentando del capítulo 4, los párrafos 14 y 15. La escritura dice así: Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Nuevamente, lo que sigue está fundamentado en lo que se comentó previamente. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, una vez más Jesús es declarado por el Espíritu Santo Hijo de Dios. Algunas doctrinas pseudocristianas consideran a Jesús como un personaje digno de ser estudiado, un iluminado. Para los judíos hasta la fecha Jesús no pasa de ser rabí, esto es, maestro. Pero solo quienes hemos establecido un compromiso de vida con Dios, recibiendo a Jesús por la fe en nuestro corazón, podemos reconocerlo como Señor. Así lo declara Pablo en su primera carta a los creyentes de Corinto, en el capítulo 12, verso 3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo quien da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Una evidencia directa al respecto fueron las palabras que siguieron al bautizo de Jesús en el río Jordán, referidas por Mateo en su versión del Evangelio en el capítulo 3, versos 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote era el cargo de mayor jerarquía dentro de la clase sacerdotal. Desde Jesús hasta nuestros días, esa clase es representada por nosotros, los que creemos en Jesús. El libro de Apocalipsis en el primer capítulo, versos 5 y 6, lo dice así: Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él se ha dado la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y de este grupo sacerdotal Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y este párrafo lo exalta aún más al llamarle gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Y bueno, recordemos que estamos hablando en lenguaje espiritual, no sea que alguien lo imagine como uno de los superhéroes tan de moda en nuestro tiempo. Al decir traspasó los cielos, está hablando de los estratos espirituales de los que habla el apóstol Pablo cuando describe en su segunda carta a los creyentes de la ciudad de Corinto en el capítulo 12, verso 2 al respecto, versos 2 al 4 al respecto. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Por lo que está escrito, sabemos que existen esos tres niveles celestiales. El primero, que es la atmósfera que rodea nuestro planeta. El segundo, en donde habitan las entidades espirituales, ángeles y demonios, según vemos en el capítulo 6, verso 12 de la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes. El tercero en donde Dios reside y al que hace referencia Pablo en los párrafos que preceden. Y sabemos que Jesús salió del Padre y por ello hubo de traspasar los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe. Retener implica un esfuerzo para no dejar ir, de manera que al considerar estas palabras nos podemos ubicar en un escenario en donde las circunstancias de esta vida o la influencia de otros puede llevarnos a separarnos de nuestra fe, de esa fe con la que buscamos al Señor en un principio y que Dios honró al revelarse en nuestro corazón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Seamos francos, nuestra actitud ante las debilidades de los demás siempre o casi siempre es de juicio y descalificación. Cuando comparamos nuestra aparente justicia con la franca demostración de pecado de los demás, nos erigimos como jueces sin misericordias y los condenamos sin parpadear por su ineptitud o maldad. Eso no es lo que aprendemos de Jesús. Como dice esta carta, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sí se compadece, sí nos trata con misericordia y ello nos permite arrepentirnos y doblegarnos ante su obstinado y eterno amor. Y lo puede hacer por esto, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esto es lo que podríamos considerar como un certificado de pureza inalterable, CPI para quienes les gustan las siglas, otorgado a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, en el que se destaca su total identificación con nuestra condición humana por la que somos tentados en todo, pero, y este es uno de esos peros gloriosos, con los que la palabra destaca un comparativo, sin pecado. Recordemos lo que escribió Pablo a los creyentes de Corinto en el capítulo 5, verso 21 de su segunda carta. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús no conoció, esto es, nunca llevó a cabo pecado alguno. Fue tal su santidad que aun ante la injusticia de las autoridades de su pueblo y las de Roma, permaneció sin defenderse, demostrando su mansedumbre y plena disposición de ir a la muerte en favor de todos nosotros. El mundo ha intentado en repetidas ocasiones manchar el nombre de Jesús, no obstante su santidad y pureza permanecen y permanecerán inmaculados por toda la eternidad. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.